Amigas y amigos, arte y cultura ha sido desde siempre parte intrínseca del ser humano y es el arte funerario, en todas sus manifestaciones, el que demuestra la relación del hombre con la muerte. Los cementerios son reflejo de una sociedad en los distintos momentos de su historia. En 1821, pocos meses antes de la consumación de la independencia de México, se construyó el Cementerio General de Mérida, en terrenos de lo que fue hace muchísimos años una hacienda ganadera ubicada en el Camino Real a San Francisco de Campeche, que hoy conocemos como la calle 66 y que fue inaugurado el 3 de noviembre. Este camposanto cuenta actualmente con una declaratoria municipal de zona de patrimonio cultural en virtud de que posee elementos de gran valor histórico y artístico, además de que alberga los restos áridos de destacados personajes de la historia de Yucatán, como Felipe Carrillo Puerto, José Peón Contreras, Guti Cárdenas, Ricardo Palmerín, solo por mencionar algunos. Nuestro cementerio general es también relicario y testigo de la evolución de la arquitectura yucatanense. Por todo esto y más, se realiza el presente simposio académico dedicado a conmemorar los 200 años del Cementerio General, organizado por el Ayuntamiento de Mérida, en conjunto con dos comités científicos nacionales: el de Arquitectura, Arte, Espacios y Cultura Funerarios y el de Ciudades y Pueblos Históricos de México. Ambos, por cierto, pertenecen al Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo de la UNESCO. Como parte de este importante simposio tendremos la presentación de expositores locales, nacionales e internacionales con ponencias de muy alto nivel científico en temas de arquitectura funeraria y el valor histórico, artístico y cultural de este panteón. Esperamos que con este programa más personas conozcan el valor que encierran los muros de nuestro cementerio general. Sean bienvenidos. Estimada audiencia, muy buenas noches. A nombre del Comité Científico Nacional de Ciudades y Pueblos Históricos de México, del Comité Científico Nacional de Arquitectura, Arte, Espacios y Cultura Funerarios, ambos pertenecientes a ICOMOS Mexicano AC, y desde luego a nombre del Ayuntamiento de Mérida, le damos la más cordial bienvenida a esta sesión del simposio académico dedicado a conmemorar los 200 años del Cementerio General de la ciudad de Mérida, el cual se estará transmitiendo del 20 de octubre al 3 de noviembre en punto de las 7 de la noche a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Mérida. Este foro virtual tendrá el objetivo de reunir especialistas e investigadores cuyos trabajos se han enfocado en la historia, el arte, las prácticas culturales, la normativa de los espacios funerarios, sus proyecciones a futuro, así como la identidad de algunos de los personajes ilustres que descansan el sueño eterno en este espacio considerado como una joya del patrimonio cultural de la ciudad de Mérida y declarado como zona de patrimonio cultural del municipio desde el 21 de marzo del año 2013. A continuación recibiremos al doctor Diego Andrés Bernal Botero. Él es comunicador, social periodista de la Universidad Pontífica Bolivariana, magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Medellín, y doctor en Historia y Estudios Humanísticos de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. En la actualidad se desempeña como docente interno en el programa de la Historia de la Universidad Pontífica Bolivariana, donde hace parte del grupo Epimeleia y de su línea de investigación en Historia Social y Cultural. Además, es secretario permanente de la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales y presidente del capítulo Antioquia de la Asociación Colombiana de Historiadores. En esta ocasión lo recibiremos con la ponencia Del dicho al hecho: dificultades en el proceso de formulación, difusión y aplicación de las normativas borbónicas en torno a la creación de cementerios en Hispanoamérica. Bienvenidos. Muy buenas noches. Gracias por estar acá. Un saludo muy especial desde Medellín y felicitaciones. Feliz 200 años al Cementerio de Mérida. Para mí es un honor estar con ustedes. Yo soy Diego Bernal. Soy secretario permanente de la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales. Ya les voy a contar un poquito quiénes somos y qué hacemos. La ponencia del día de hoy la he titulado Del dicho al hecho: dificultades en el proceso de formulación, difusión y aplicación de las normativas borbónicas en torno a la creación de cementerios de Hispanoamérica.
No van a ver tanto al cementerio de Mérida, ustedes tienen allá los expertos. Les voy a intentar darles un contexto histórico de cómo y por qué llegamos a la creación de cementerios en los territorios regidos por la corona hispana. Les decía, yo soy Diego Bernal, soy comunicador social, magíster en historia, doctor en historia, y tengo pues el gusto de trabajar en la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, y tengo un equipo de trabajo muy bello con mis estudiantes, se llaman Ni Ángeles ni Perros, que les mandan un saludo de aniversario también a ustedes allá en Mérida. Estamos conectando nuestras geografías. Es a lo que me dedico, los cementerios, como investigador desde mi pregrado, y es del contexto que vamos a hablar. Toda esta producción está a su disposición, nada más que nos escriban por el chat, o ahorita van a encontrar mi correo electrónico también, para que puedan tener entonces como la producción. La idea es poder compartir y trabajar con ustedes. Soy secretario permanente de la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales. Los dos coordinadores académicos de este evento hacen parte de nuestra organización, Ethel y Raúl. Un saludo muy especial para ellos y gracias por esta invitación. Lo mismo que un agradecimiento especial al ayuntamiento y a mis colegas de Mérida, como Laura, que he tenido oportunidad de conocer hace mucho tiempo. Entonces, gracias, en verdad. Y hago parte de la Red Colombiana de Patrimonio Funerario, que es como nuestra ente nacional para la creación en torno a lo que es la puesta en valor de cementerios. Y acá viene un tema particular. El cementerio que ustedes están conmemorando los 200 años parece muy extraño. A ver, ¿cuánto tiempo llevan los hispanos en América y por qué apenas celebran 200 años y que esos cementerios son viejos? Y es que pensamos muchas veces que los cementerios son muy antiguos como los conocemos. Y realmente lo que pasa es que vamos a tener una práctica piadosa, mal entendida, de sepultar dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque las iglesias se convirtieron en una especie de lugar seguro donde los muerticos podían estar protegidos, no ser profanados, no ser devorados por fieras, no fueran entonces, no se perdieran y poder entonces resucitar. La resurrección para los cristianos va a ser algo muy literal. Se espera que estos mismos cuerpos sean los que resuciten, y al ser esos mismos cuerpos los que resuciten, pues las iglesias fueron como el espacio normal de inhumación. Esa normalidad genera problemas desde épocas muy tempranas, porque los judíos y los romanos siempre entendieron que los muerticos tenían que estar afuera. Teníamos ciudades para los vivos, ciudades para los muertos afuera, porque los muertos y la descomposición humana, así fueran nuestros seres queridos, generaban problemas. Este es un rey muy famoso de Castilla que se llama Alonso X el Sabio. Y si le decimos el Sabio es porque el hombre era pilo, el hombre tenía unas ideas muy importantes. Y nos dice: pero antiguamente los emperadores y los reyes de los cristianos hicieron establecimientos y leyes que mandaron fueses, iglesias y cementerios fuera de las ciudades y de las villas, porque el olor de los cementerios no corrompiese el aire ni matase a los vivos. Esa relación directa entre la descomposición de cadáveres y las enfermedades ya la tenía muy clara en el siglo XII. Y para que se imaginen ese siglo XII, estamos hablando de la transición del año 1100 a los años 1200. Él gobernó en esa franja y estas leyes salen publicadas a comienzos del siglo XIII. O sea, ya sabían que los muerticos se olían mal y que sus muerticos podían generar problemas. Pero ahí viene también el problema. ¿Cuál es la situación? Que el mismo Señor que nos dice sabiamente que los muertos tienen que estar afuera, nos dicen que para los reyes, las reinas, los hijos de los obispos, sus hijos, los obispos, los abades, los priores, los maestres y un montón de personas excepcionadas, ellos sí podían ser enterrados dentro de las iglesias. Entonces, es un tema donde tenemos clara cuál es la situación, pero nos hacemos tarugos en el sentido de que si hay gente que puede ser sepultada ahí. Entonces, si ellos pueden, yo ¿por qué no puedo? Porque soy pobre. Entonces la gente va a aspirar a poder tener acceso
en estos espacios. Cuando vemos las danzas macabras, sí hay algo que en la gran epidemia del siglo XIV, la peste negra, mueve las mentalidades, es que nos dimos cuenta que todos nos podíamos morir. Y todos nos podíamos morir, es que todos íbamos a estar en las mismas condiciones de muerte. Entonces, ¿por qué no estar en los mismos lugares de sepultura? Obviamente hay un tema de estatus. Las danzas macabras ponen a danzar a hombres ricos, a hombres pobres, a hombres religiosos, a hombres militares. Todos nos morimos, la muerte nos unifica, porque los espacios de la muerte no nos pueden unificar. Entonces, esa situación va a hacer que el debate acerca de si se tienen que crear cementerios extramuros o no está súper encendido desde la Edad Media. ¿Y qué más da? Igual nos vamos a morir. Nos tenían preparados y predestinados a que nos íbamos a morir. Lo mejor que nos podía pasar era morirnos, porque cuando nos morimos, vamos a pasar en un mundo de felicidad y bienestar eternos. La muerte era realmente muy divertida. O sea, en la vida tú podías pecar. Dios le recuerda al hombre que ha pecado a través de las enfermedades, pero también el que sufría las enfermedades aumenta los méritos del que sufre ante Dios y le abre las posibilidades de la salvación. Hoy, si nos leemos los manuales de la buena muerte, como estos que son extractos de 2 de ellos, eran mucho, como hoy encontramos libros de fitness y cómo nos podemos organizar, cómo sacar el six-pack, los que ya somos barrigones, y tener pelo los que ya han perdido el pelo, todas esas cosas, ellos los que estaban era preparándose para morirse, porque morirse era lo más chévere que podía pasar. Además, porque ya no iban a seguir pecando, y eso era una cosa importantísima, porque tú te podías condenar en cualquier momento. Entonces, morirte era un parche. Si tú te ibas a morir y te tenías que preparar para morirte, ¿qué más da que te mate un olor de una iglesia? Los historiadores, y cuando uno introduce a las personas a la historia, ¿cómo era el pasado? Olía horrible, o sea, el pasado olía muy mal, y olía muy mal porque realmente no sabíamos qué eran las basuras, no teníamos muchas costumbres de higiene, no teníamos alcantarillados, los muertos estaban por todas partes, los animales también estaban paseando por todas partes. Entonces, realmente, el pasado, imagínense ustedes el mercado más horrible, cutre de su localidad, así era la ciudad completa, con algunas pequeñas excepciones. Pero en los espacios entonces que tengamos a unos muerticos que sean los que nos matan, no, nos matan muchas cosas más. Entonces realmente no, si bien tenían claro que los muertos podían generar esas infecciones del aire, no eran tampoco algo que centrara la atención de las autoridades, a no ser que tuviéramos epidemias. Cuando llegaron los hispanos al territorio americano, ya el debate se había resuelto de una manera muy salomónica, para todos, para todos. Y Carlos V, como Carlos I de Castilla, nos dijo que los vecinos y naturales de las Indias se puedan enterrar en los monasterios e iglesias que quieren. Eso quiere decir que los indígenas también, los naturales de las Indias son los indígenas, los que nacieron acá en América también, o sea, los criollos, todos los que sean cristianos pueden tener ese beneficio. Solamente la gente que está fuera de los espacios urbanos se va a bendecir un lugar, porque las iglesitas, no habían tantas iglesias, y también si había iglesias no tenían cura. Entonces, si tú cerrabas una iglesia, y eso sí lo sabían, cerrabas una iglesia con un muerto adentro, la acumulación de gases, cuando abrías la iglesia, todos caían desmayados. Entonces, más bien, en esos espacios sí se crearon cementerios extramuros, en un lugar bendecido, pero ya sin tantos problemas. Dentro de las ciudades, los muerticos se acumularon por montones. Y no solamente los muertitos, sino también las rentas eclesiásticas, porque cada muertito que llegaba a una iglesia estaba pagando unos derechos de inhumación, que los estaban pagando. Realmente uno ahorraba para pagar su sepultura, eso era un acto, eso era prepararte para morir, era prepararte, entonces tener pagas tu misa, tener pagas tu lugar de inhumación, tener pagas un montón de elementos, y también expresar fielmente el deseo de lo que querías. Felipe II en 1577 lo que está intentando mediar es en las discusiones que había entre los clérigos regulares y todo lo que había con las órdenes, porque se ponían a pelear acerca de quién tenía jurisdicción, de dónde se iban a sepultar los muertos, porque si ustedes se ponen a mirar, en el mundo católico existen las parroquias, y cuando tú vives en un territorio, tú haces parte del censo de esa parroquia. Entonces, si tú te vas a casar, te deberías casar en esa parroquia.
Si tú te vas a morir, te deberías enterrar en esa parroquia. Pero es que yo soy devoto a tal imagen que se venera en aquel convento. Pero es que si tú te vas a enterrar allá, ¿quién pagó por tu muerte? Entonces tendrías que pagar en las dos partes. Entonces lo que está intentando hacer Felipe es como que, bueno, por favor, que no se pongan demasiadas talanqueras, porque esa orden también necesita recibir esos fondos. Entonces hay un elemento económico también. No solamente es una práctica que se veía como normal, sino que hay un elemento económico de trasfondo. Y viene el siguiente y como la cerecita del pastel. Los enterramientos fuera de las iglesias es para gente pecadora. Llevados, paganos, judíos, infieles, excomulgados, toda la gente muy mala es la que va a quedar sepultada fuera de las iglesias. Y si esto te lo están diciendo, y esto nada más y nada menos que lo diciendo Juan de Palafox y Mendoza, que es uno de los grandes patriarcas de la iglesia novohispana, entonces es muy claro que si tú eres malo, estás sepultado por fuera. Entonces, si tú eres bueno, estás sepultado por dentro. Ya ahí organizaremos en dónde, en qué parte vas a quedar. Las iglesias de América, como las iglesias de la Europa cristiana, van a estar absolutamente llenas de muertos para el siglo XVIII. Y absolutamente llenas de muertos es que nos encontramos escenografías tan bellas como las de las catacumbas de la iglesia de San Francisco. El suelo es seco, más o menos tenían pocas tumbas, entonces pueden organizar esta escenografía. El resto lo que vamos a tener es ripio de muertitos, porque es que nos imaginamos criptas. No, no, los muertos están debajo del suelo de la iglesia. Tú levantabas las baldosas y ibas enterrando muertos. No había ataúdes, no había cofres, sino que tú los ponías con sudario y dependías de la buena memoria del sepulturero que decía, bueno, yo metí aquí muertos, yo metí muerto aquí, yo metí muerto aquí, pero entonces como los muerticos se van apisonando, todo el mundo está cayendo por la iglesia, eso termina siendo como un jarabe de muertos, en el cual cuando tú abrías una te aparecían otros muertos y demás. Cuando ya no cabían y decían ya no caben más muertos, hacían algo que llamaba una monda. Cerraban el templo un par de días, quitaban todas las baldosas y rastrillaban. Y hacían un hueco más profundo y eso era la fosa común. Pero la fosa común era entonces toda esa tierra llena de muertitos en una parte que apisonaban dentro de la iglesia para que quedara espacio para seguir enterrando. Entonces, esa práctica la encontramos ¿en qué? En libros eclesiásticos, donde nos dicen entonces cuánto pagó, dónde está, qué ceremonias se le hicieron, qué pedían en los testamentos, porque la gente entonces decía como gesto de humanidad, yo quiero de humildad, yo quiero ser sepultado en la entrada principal. Y era entonces como para que la gente cuando entrara al templo pasara por encima de él y wow, eso era un acto de humildad y también te estás ganando bonus. Estábamos conectando vivos y muertos. Y ese conectar vivos y muertos se unía a unas rentas eclesiásticas súper progres. Esta es la división de la iglesia de Guadalajara, donde no solamente están como los lotes, no son tumbas individuales, es el más o menos, pero el más o menos vinculado también con precios. O sea, si tú quieres estar en un muy buen lugar, entonces te va a costar más. Eso se llama puesto y sepultura. Entonces, eso va a generar que la práctica se supernaturalice. Espacios reservados entonces solamente para ciertas personas, las familias que van a poder entonces irrumpir en las capillas laterales. Son muy pocas las tumbas que se individualizan. O sea, muchas veces dicen, ay, no sabemos dónde quedó sepultado. Con seguridad en un templo. Lo que pasa es que no se recordaba más allá de por un tiempo dónde lo habían sepultado y ya, pero la gente no tenía tanta visión de que esa es la tumba de mi papá, sino mi papá fue sepultado en tal iglesia. Y ahí quedó. Ya cuando llegara el ángel del Señor y lo resucitara a todos, al menos está en el lugar consagrado. Si no está en el lugar consagrado, tenemos un problema. Hay un tema que los invito a ver, se llama La arteria de los imperios, es un documental precioso, una investigación que hicieron sobre la catedral antigua de la ciudad de Panamá. Fue destruida cuando en el siglo XVII Henry Morgan, el pirata, fue a atacar la ciudad de Panamá. Antes de que él se tomara la ciudad, ellos mismos volaron la catedral, como que se va a quedar con la ciudad, que la encuentra en ruinas. Entonces, ellos incendiaron y volaron partes de la ciudad. Entonces, la catedral quedó destruida. Al quedar destruida, se tomó una fotografía preciosa. ¿Por qué? Porque los muerticos que estaban se quedaron. Y lo que hicieron ellos fue rescatar los restos. ¿Y qué pensaron? Lo básico.
Vamos a encontrar una catedral con unas zonas de blancos, posiblemente algunas zonas de élites indígenas y en las afueras esclavos. No, encontraron de todo súper mezclado, porque estuvieron entonces revisando, entonces encontraron que había en posiciones de élite, habían afros, posiblemente que no eran esclavos, sino que estaban entonces en todas esas relaciones comerciales, que había muchísimo mestizaje, que había muchísimas mujeres, todo mundo que accedía por una normalidad. Obviamente en el 17, en el 18 sí vamos a ser más racistas, que ya se vuelven a trabajar un sistema de castas más, o sea, como que volvemos a recalcular el tema de castas. En el 17 había más, era como más libre el mestizaje y ahí es unas relaciones sociales estrechas. Entonces, pero, ¿qué encontramos? Acumulación de cadáveres por cientos y encontraron la fosa común. Entonces, están las tumbas individuales de los que estaban in situ y los que ya habían estado rastrillados en la monda, y entonces estaban como todos ahí mezcladitos. Eso lo encontraríamos en cualquier templo. Y ahí es donde nos encontramos castigados por fuera. Y todos los castigos por Dios. Entonces, Dios nos decía, Dios nos mandaba la viruela, Dios nos mandaba el hambre, nos mandaba la guerra, porque eran maneras de despertarnos. O sea, casi que las pandemias como la de ahora nos servían como despertadores espirituales. Era una manera de poder decirles a los mortales, oiga, hoy se han desviado, ¿qué es lo que está pasando? Con toda seguridad las personas que han sufrido esta pandemia que atravesamos y que nos integra a todos nosotros, muchos han dicho, ¿qué habrá pasado? ¿Qué he hecho? ¿Qué es esto? Y todos esos elementos de castigo divino subyacen en una sociedad, si seamos supuestamente más laicos ahora. Nuestro pensamiento mágico y obviamente todo lo que tiene que ver con el pensamiento religioso profundo, también sale como a la luz. Entonces, realmente, los muerticos eran una más de los problemas que había. El asunto es que vamos a tener una vocación real, en este caso es Carlos III, el monarca, un gran monarca ilustrado, quien va a iniciar un proceso muy bello y muy rico en torno a lo que es el porqué de crear cementerios. Guipúzcoa, que da acá, es una de las subdivisiones de la España del siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, más densamente pobladas, es un puerto. Entonces, en Pasajes, que es una de sus villas más importantes, estalla una epidemia y la gente está muriendo por A. Y digo, ¿por qué les digo por A? Porque es que como historiadores no podemos afirmar que sea una enfermedad claramente. La gente nos describe los síntomas. Entonces, los síntomas son fiebre, los síntomas son vómitos, los síntomas son un montón de cosas que uno imagina que puede ser tan enfermedad. Lo cierto es que la gente no es tonta. Si no tengan conocimientos del mundo microbiano, sabe que si la gente está muriendo por A, de repente comenzó a morirse por B. Otra sintomatología muy diferente. Entonces, ¿qué dicen? Esto lo entiendo, era una enfermedad. Pero esta otra enfermedad comenzó a surgir cuando el templo de la iglesia, pues la iglesia se llenó de muertos y el hedor intolerable que se sentía en la iglesia parroquial de multitud de cadáveres enterrados en ella, los comenzó a enfermar. Fueron los muertos de la iglesia, de acuerdo con esa hipótesis, los que están enfermando. ¿Y qué hace el monarca? Algo muy bonito. Dice, mire, esa acusación me parece interesante, pero necesito saber si es real. Pronúnciese toda persona que crea que puede pronunciarse, sea religioso, sea médico, sea historiador, porque los historiadores somos muy importantes, todas las personas que quisieran entonces, o que creyesen saber entonces de qué se trataba, y ese proceso va a durar 6 años desde la solicitud inicial a que salga la Real Cédula. Muchas veces nos quedamos entonces, ay, la Real Cédula de 1787. Realmente lo bonito pasa es durante ese trayecto donde vamos a encontrar que miran qué está pasando en Italia, qué está pasando en Francia, qué se ha hecho en el pasado, de dónde viene esa creencia, quién la que ha intentado combatir médicamente, qué es lo que puede estar pasando. Es un proceso súper rico que nos va a tener unos hitos. Este Real Orden, que es cuando él está pidiendo el consejo. El primer informe que le da la Real Academia de la Historia, que es la encargada de compendiar lo que se ha dicho al respecto. El exemplo con X, que es muy importante, él es el alcalde de San Ildefonso, del sitio real de San Ildefonso, entonces él dice, listo,
como ese real sitio depende de mí, voy a hacer un cementerio, lo voy a hacer así y hago un reglamento de cómo va a funcionar el cementerio. Cosa que les dé un ejemplo a la gente cuando salga el Real Cédula de 1787. Hasta ahí va Carlos III, porque él mismo se va a morir. ¿Y dónde va a quedar sepultado? En un templo, que es en el Escorial. Y ahí volvemos entonces con el tema de hasta qué punto son las personas. Realmente el cambio en la historia, el cambio es una larga duración, es una sucesión de personas, de leyes, de coyunturas que van a permitir que el proceso avance o no. Toda esa bibliografía que está ahí, niños y niñas, damas y caballeros, hoy es consultable en Internet. Cuando hace 20 años nuestros colegas padres de la red querían hacer un trabajo de investigación histórica, sabían por referencia de otro libro que existía ese texto y de pronto yendo a París se encontraban uno de ellos o yendo a Madrid se encontraban. Hoy todos estos están digitalizados, libres por Google, incluso muchos de ellos, o en los repositorios de las universidades. Entonces es bibliografía del siglo XVIII que está a nuestro acceso. Y eso es muy bacano porque nos permite hacer crítica de fuentes como la que hizo la Real Academia de la Historia. Porque es el entender y ponerte un poquito en los zapatos de los ilustrados del 18 que nos están dando consejos. Incluso yo amo este compendio de 1786 porque como ellos, la Real Academia de la Historia publicó en el 83 para el monarca un manuscrito y el monarca dijo, me gusta, publíquenlo. Como tenían que pasar a tipos cada cosita para poder publicar, mientras tanto salieron otro montón de textos. Y son como, nos van a acusar de plagio. Entonces ellos comienzan a hacer la crítica de los textos que ya salieron. En este periodo han salido tales y tales textos, este vale la pena, este es interesante, este no vale la pena. Es muy bonito porque es entender que el mundo estaba muy interconectado, a pesar de lo precario, había muchas interacciones. Entonces esas interacciones son las que nos van a permitir que incluso saquen ejemplos ilustrativos. A mí me da mucha risa de pues me da mucha risa y mucha angustia de porque don Juan Durán es el teniente maestro mayor de obras. Trabajó con Carlos III en las grandes transformaciones de Madrid, o sea, aún hoy se le reputa a Carlos III como el mejor alcalde que ha tenido Madrid, pero este señor era gordito. Sencillamente era gordito. Como era una persona muy importante, lo enterraron en el altar mayor, o sea, en un muy buen sitio. Pero entonces ponen la Real Academia de la Historia, anota en su informe. Porque habiendo reventado hasta 3 veces la sepultura del arquitecto de Madrid, don Juan Durán, que era un hombre lleno de humores, despedía un hedor insufrible. Todos vamos a oler mal cuando nos morimos. O sea, eso, pues, seamos flaquitos, pero que uno pase a la historia como un muerto maloliente porque te enterraron en mal sitio, es una manera también de que la gente entienda, vea, o sea, es que eso es bullying, o sea, no tenían que existir el bullying de hoy en día para darnos cuenta que los ejemplos son muy llamativos, atraen. Entonces ellos también encuentran los casos de cuando un sepulturero está abriendo una fosa y se encuentra un cuerpo a medio descomponer y cae desmayado, otra persona le va a intentar ayudar y también cae desmayada. Y al último se mueren todos por la inhalación de esos virux. Virux son venenos, o sea, los venenos que salen de esos cuerpos en descomposición. La situación era caótica, era muy mala. Entonces son argumentos de por qué entonces se tendría que crear las reales cédulas. Pero llegan a qué se ha hecho en otras partes. Este cementerio, Ciro Caraballo Perici, un colega fundador de la red, desafortunadamente por problemas de último minuto no nos pudo acompañar en este evento, pero él era el encargado de esto y le debo muchísimo a Ciro. Nos entrega este caso a la historia y es muy lindo. El cementerio de las 366 fosas, perdón, 365 por los días del año y 366 por el bisiesto. Y era una especie de botellitas en las cuales los muertos de cada día los vamos a tirar en una botellita, entonces tiro muerto y cal, los muertos del día y cal, y así al año siguiente, entonces destapo y pongo los más muertos del día y el cal. Pero ¿de qué dependías? De una gente muy disciplinada que destapara las tumbas todos los días. Y no eran tan disciplinados y había días en que la gente no se moría o había gente que se moría de más y entonces había una puertita que se trababa y otra que no. Entonces terminó siendo un caos porque era mucho trabajo y muy pocos resultados. Pues en Turín, no tenemos imágenes de esa,
pero sí la descripción que hace Villahermosa, que es el embajador de Carlos III en Turín, hicieron entonces 2 botellas más grandes para que cupieran hasta 1000 muertos. ¿Cuál es el problema? Ustedes no saben que son 1000 muertos, que esté saliendo el aroma de los 1000 muertos por un espacio como si fuera una alcantarilla gigante que tendría que tener un tapón. ¿Quién se acerca? Entonces Villahermosa cuenta cómo intentan tirar los muertos desde lejos para ver si le atiran al huequito, porque no se pueden acercar al agujero. Entonces ahí es donde dicen, no, no, realmente toca de a uno, toca ponerlos entonces a cierta profundidad, ciertas cosas. Estamos aprendiendo. Todo eso aparece en esos reales informes que son los que preceden a eso. Pero ¿qué pasa? Es que la, la conflictividad humana es muy tesa. Estos son 2 personajes que quiero mucho, que hicieron mucho por el proceso. Don Pedro Ramírez de Campomán es un gran ilustrado, una de las manos derechas de Carlos III en el proceso. Es el que compendia el informe de la Real Academia de la Historia como presidente que fue. Y Josep Climent y Avenat es el arzobispo de Barcelona. Él crea un cementerio en 1775. Él es el que está impulsando cementerios en la década de 1780. ¿Qué es lo que pasa? Que los no se querían. No se querían, entonces en vez de apoyarse se pelearon y entonces el cementerio de Barcelona nunca se terminó porque movieron al arzobispo. Entonces él dice que lo bendijo, pero ¿quién se quedó enterrado ahí? ¿No? Los colegas que trabajan en el cementerio de Poblenou Novo en Barcelona dicen, aquí estaba ese cementerio, sino que después fue destruido por los franceses cuando estaban huyendo de Barcelona, y ya entonces en el 20 es que ya se hace el cementerio. Pero, y mientras tanto que 50 años sin el cementerio, ¿y por qué él no retoma el espacio? Es que ahí es donde vienen los asuntos. Estos ilustrados eran muy peleadores. Y eran muy peleadores porque todos querían quedar bien con el monarca. Nadie era capaz de decirle no al monarca. Pero tenían sus intereses, tenían sus ganas de salir y todo. La Real Cédula por fin sale el 3 de abril de 1787, no viajó a América. Se publica así en la Gaceta, y como la Gaceta viajaba a América, entonces los que chismoseaban la Gaceta decían, ay, vea, pero el proceso ya había hecho mucho ruido, entonces la gente había quedado como con nociones de lo que había pasado, pero todavía no nos ordena. Es la de 1789 ya de Carlos IV, la que sí nos forza a tomar medidas al respecto. No se las paso porque mi tiempo siempre se queda corto, pero toda esta presentación es para ustedes, amigos y amigas, para que la puedan curiosear. Que no salga publicada como orden, o sea, que no tengamos que cumplir, no significa que no nos enteremos y que no hagamos nada. Esteban Miró es el primer caso de alguien que, citando la Real Cédula de 1787, se excusa en América para sacar un cementerio. Y es que en Nueva Orleans él tuvo un pequeño problemita. Esta es la Nueva Orleans, ojo, para todos los que dicen, ay, sí, Nueva Orleans, el barrio francés. Realmente los franceses hicieron muy poquito en Nueva Orleans al principio, muy poquito. Porque, pero en 1763 no le entregan a los hispanos. Y digo nos porque no traíamos parte del mundo hispano. Y la ciudad se desarrolla, es por los hispanos. Pero hubo un pequeño problema, se incendió un tercio de la ciudad. Y después el río Mississippi inunda el resto. Entonces quedó como, a ver, quedé inundado, quedé quemado, quedé lleno de muertos. Los muertos no estaban en el templo, si no se hubieran cremado. Los muertos estaban acá, estaban afuera. Entonces teníamos un cementerio dentro de los muros de la ciudad, pero no dentro de los muros de la iglesia. Se llama una ciudad de nueva planta. Listo, o sea, ya había una pequeña separación. ¿Qué dijo él? Algo astuto. Si necesito meter muertos, pero se me llenó todo, ¿qué tal si creo un cementerio extramuros? Extramuros es que literalmente quede fuera de la ciudad. Ustedes han escuchado una frase muy famosa que dice: es mejor pedir perdón que permiso. Él está pidiendo permiso para construir un cementerio que le quedó muy bonito. Él ya lo construyó, por si acaso ya lo construyó, pero él quiere pedir permiso para que se lo avalen, pero es porque es la necesidad imperante. Entonces es muy lindo porque efectivamente lo construyó. Y es que este cementerio aún hoy existe, es el cementerio San José I de Nueva Orleans, y es de 1787. Le está llevando nada más y nada menos que 35 años a nuestro cementerio, o sea, pues casi 34 años al cementerio de Mérida. ¿Pero por qué? Porque las circunstancias lo ayudaron.
los muerticos no estaban dentro de la iglesia, entonces de tenerlo dentro de la ciudad en un espacio que no estaba tan consagrado, a tenerlo afuera, igual nos ayuda el incendio, más la inundación, ¿qué más da? Lo innovador, y en esto sí hay que hacerle un capítulo aparte a Esteban Miró, es que dijo, bueno, pero ese lote donde estaba el cementerio, que está en el lugar mejor ubicado, podríamos hacer unos locales comerciales. Entonces él pone a explicar que una vez pasen unos años para que esos cuerpos se reduzcan, entonces hacer unos locales comerciales que permitan entonces al cabildo surtir los propios. Entonces tiene toda una idea inmobiliaria. Eso es un ilustrado, o sea, es un ilustrado con ideas, de más, pero es muy bello. O sea, el cementerio que destruyó ese sí ya no, de sí no quedan vestigios, de los locales comerciales tampoco, pero creo que sí los construyó. Realmente eso se da. En el caso ya pasando a mi virreinato, vamos a tener cementerios que se hacen previos a la Real Cédula, pero por el ruido que hace el proceso, pero que tienen circunstancias muy difíciles. O sea, en Popayán se va a hacer un cementerio para reemplazar el cementerio de la catedral. Esta es la placita, esta es la catedral. Y entonces don Marcelino Mosquera dice, ¿por qué no hacemos un cementerio aquí? Afuerita. Chévere. Problema, es un lugar alto. Problema, que es un lugar alto que da hacia la ciudad. O sea, llevó los muertos que estaban en la iglesia a un paraje donde van a inundar de inmundicia el resto de los barrios, que son barrios populares. Eso sí, la iglesia, la catedral que la tenía muy bonita, era el mayordomo de fábrica. Entonces él decía, pero es que yo me esmero en que la iglesia, la catedral esté bonita y esos muertos me la vuelven otra vez horrible. Y ahí viene un tema de lo que es no es pequeño, es que obviamente esos muertos descomponiendo en la iglesia tampoco también afectaban el boato, o sea, las iglesias tienen que ser bonitas y los muerticos ahí hacían sus travesuras. Entonces, ahí hay una mezcla de todo. Este cementerio se construyó, sí, lentamente porque hubo un problema por la propiedad del lote y es que era de una imagen que se veneraba, una antigua capellanía. Y ahí sí viene don Carlos IV. Este gordito no ha tenido mucha fama entre nosotros, pero realmente es a él al quien le debemos la creación de nuestros cementerios, incluido el de ustedes. Don Carlos IV asume la corona en el momento más complejo. Primero está sucediendo a un rey muy popular. Carlos III muere muy popular, pero él estalla la Revolución Francesa. Llegas tú a reemplazar a tu padre y todo el mundo va a decir, su padre en este caso haría, su padre en este caso haría. Te entregan el equipo de gobierno completo, tú no tenías experiencia. Carlos había, cuando llegó al trono de España, ya 20 años de rey en Nápoles, entonces ya tenía experiencia. O sea, Carlos IV está jodido en esa parte, pero además tiene el problema de la Revolución Francesa. O sea, el pobre hombre, lo de los cachos que supuestamente le ponía Godoy y su esposa, es lo de menos para para el contexto tan complejo que le tocó vivir. Él nos envía en 1789 la primer Real Cédula, que viaja a América con orden de respuesta. O sea, no se me hagan los locos, por favor, necesito que me digan cuándo, dónde, qué costo tendrían esos cementerios. Y cita, en este caso a Espeleta, que era el gobernador de Cuba, que como por lo mismo, por el ruido que había hecho el proceso, le había mandado a Carlos III todavía un ejemplo de lo que le había pasado en Cuba. ¿Qué le pasó a él? Tuvo un naufragio. Por Cuba pasaba todo el mundo, o sea, La Habana era el puerto de salida de América. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando naufragaba un barco, casi ninguno era de Cuba, casi ninguno era de La Habana. Entonces, los muertos de La Habana y a quien lograba reconocer, te los llevas a la iglesia, el resto, poco, nada. Entonces, todo ese montón de muertos, tenía que ser sepultado. Él dijo, mire, yo me puse de acuerdo con el obispo de Santiago, y bendijimos un lugar y lo pusimos. Él lo manda como ejemplo, no le alcanza a llegar a Carlos III, pues antes de sacar la Real Cédula, pero Carlos IV lo cita. Y que a uno lo cite el rey en una Real Cédula, eso es el momento de mayor alegría que uno puede tener como funcionario. O sea, es que te esté mencionando el monarca en un nombre, por favor. No sé si vivía la mamá de Espeleta en ese momento, pero si vivía, sería la mujer más feliz del mundo, porque su hijo es súper famoso. Eso y otras cosas buenas que había hecho en Cuba le permiten a Espeleta convertirse en virrey del nuevo reino de Granada, pero problemas, no encontramos el cementerio. Él nos asegura que el cementerio lo hizo y hay que creerle, o sea, uno mentirle al monarca en un documento que además se hace público sería muy triste. Pero ¿qué es lo que va a pasar?
que nosotros ya entendíamos que se creaban cementerios cuando había viruela, cuando había fiebre amarilla, cuando había tabartillo, cuando había una epidemia. Entonces, los muertos de esa enfermedad, ¡pum! Y la gente se acordaba que ahí están los muertos de tal enfermedad, pero la gente que murió aliviada o que murió de otra cosa ya se iba para la iglesia otra vez. Entonces, posiblemente los muertos del naufragio no se quedaron en los referentes de la gente. Cosa que que es el hospital de San Lázaro, o sea, Lazareto, donde están posiblemente los leprosos, es donde ya 20 años después el obispo Espada crea el primer cementerio general para La Habana. El de Espeleta no hay. Entonces, sí, haces el esfuerzo, creas el cementerio, pero cambiar la práctica no, porque no son mis muertos. Es que una cosa es legislar para los muertos ajenos, otra cosa es para legislar por mi mamita o por mí. Ahí es donde está el problema. Entonces, esta Real Cédula de Carlos IV, pues sí, nos genera un proceso, nos recuerda la Real Cédula de Carlos III de qué se tiene que hacer, pero se nos queda también en letra. Es muy divertido porque cuando en 1804, 15 años después, saquen una Real Cédula, recuerdan esta y ponen como ejemplo, ahorita lo verán, cómo en Cusco el gobernador respondió al año siguiente y el obispo se demoró 11 años en responder las mismas preguntas. Entonces, es un sistema muy lento, muy lento. Y una sociedad que está muy atada a sus costumbres. Esta es una imagencita de una lámina de nuestro virreinato, donde llegó un virrey que tenía experiencia de creación de cementerios. ¿Y qué pudo hacer? Nada. Pues llegó el virrey. ¿Y qué era el virrey? Pues en la mayor graduación militar, sí. El mayor cargo, sí. Pero tenía jurisdicción sobre todos los territorios, no. Los gobernadores eran nombrados también por el rey. Entonces, ¿qué quería decir? Que el gobernador se carteaba con el rey. El obispo se carteaba con el rey. Entonces, el virrey tenía que coordinar en tiempos de guerra y ciertas cosas en las que sí podía paunearse, pero de resto, los micropoderes y que todo dependiera del rey, hacía que él fuera inmanejable. ¿Dónde puede intervenir el virrey? Donde está en ese momento. Espeleta tuvo un problema, no había arzobispo, porque el arzobispo se había muerto. Entonces, él tiene la potestad real de crear el cementerio, pero ¿quién no bendice? No hay obispo. ¿Y quién puede bendecir si no es el obispo? No, pues ningún curita se cree en esa capacidad, entonces no lo hacen. Los ilustrados dicen, sí, hagámoslo. ¿Pero cuándo? Pues cuando se pueda. Desde 1789 hasta 1793 para crear un cementerio. Y cuando por fin lo crean, ya tenían todo escrito en papel. O sea, cementerios de papel, el protocolo, cuánto iba a costar, los presupuestos, el lugar, inspeccionado todo. ¿Qué terminan haciendo? Un cementerio de pobres. Empecemos por la sección de pobres. Si usted empieza por la sección de pobres, damas y caballeros, nunca va a poder hacer un cementerio general. Porque volvemos a lo mismo, los castigados. Entonces, la gente que moría en los hospitales, ojo, la gente en los hospitales iba a morir. O sea, si tú eras una persona bien, o sea, a ti te atendía el médico en casa. Pero si estabas muy llevado, ahí sí te llevaban a un lugar donde te podían dar como al menos alimentación y protección mientras te morías. Entonces, esa es la gente que terminó sepultada allá. Entonces, si no es el lugar bien, ¿cómo vas a querer que la gente se sepulte? Además, lo hacen bien lejos. La sección para pobres y bien lejos de la iglesia. ¿Qué va a pasar? Cuando lleguen los procesos de independencia, este mapa es del proceso de independencia, lo que habían dicho de crear un cementerio distante, todo lo cumplieron. Pero ¿quién se quería sepultar? Castigados, ejecutados, muertos en batalla, la gente mala o la gente que consideramos mala en ese momento, porque entonces ganan los independentistas. ¿Dónde van a morir dónde van a sepultar realistas? En el cementerio. Ganan los realistas. ¿Dónde van a enterrar a los patriotas? En el cementerio. O sea, en lugar de castigo, ¿cómo entierra a mi mamita en un lugar de castigo? Muchos de los ejecutados eran perdonados de una manera extraña, y es que te vas a morir y te mueres, pero tu cuerpo se va a ser sepultado en la iglesia. Entonces, te fue bien. El que más castigado es porque no va a ser sepultado ni siquiera en templo. Te mato, te dejo expuesto, te divido en secciones y no quedas sepultado, no resucitas. ¡Tarán! ¿Cómo hacer un cambio si no podías hacerlo? El obispo de Guadalajara va a ser muy divertido. Dicen, bueno, ¿se acuerdan ahorita que les mostré la catedral dividida? O sea, esa renta que tenía aquí tan grande. Y él dijo, bueno, hagamos algo. La gente no quiere, pero yo entiendo el problema. ¿Qué tal si hacemos una división matemática? Si todos los muertos se me están acumulando en una catedral, pues más bien
amplío la oferta de donde puedo sepultar. Entonces, 100 muertos en un solo espacio, wow. Pero si pongo 100 muertos en 22 espacios, ya se disminuye la presión. No pierdo las rentas, la gente puede estar mejor. Entonces, miren que son son alternativas interesantes, salidas como creativas, pero para hacerse los locos con la norma. O sea, no está proponiendo el cementerio que ya habían previsto desde 1789 que lo iban a hacer afuera. No lo hicieron hasta ya las primeras décadas del siglo XIX, porque cambiar una práctica es compleja. Hablo temas de ustedes, igual de lo que nos había pasado en Barcelona. Alonso Núñez de Haro, él es uno de los que hace toda la gestión para que se haga el cementerio de Santa Paula en la Ciudad de México, pero después tiene ya previsto un cementerio general. Revillagigedo hizo un cementerio en el campo de Gibraltar cuando estaban en la guerra, después ordena y pelea con el Cabildo de Veracruz, y eso está en el Archivo General de la Nación, ustedes en México, para que peleando contra ellos les ordena crear un cementerio a ellos, pero no pudieron ponerse de acuerdo para hacer un cementerio en la Ciudad de México. No pudieron. Entonces, si los dos hombres más poderosos y que querían hacer cementerios no se ponen de acuerdo, ¿qué podemos esperar? Obviamente, ustedes tienen un clima diferente a la Ciudad de México y no tienen un lago debajo. O sea, es que esta gente también sabían que el espacio era muy amplio, pero también muy reducido por los freáticos. Entonces, por eso es que va a terminar ganando el Tepeyac y esas opciones ya como más elevaditas. Pero era de coordinarse y no van a poderlo hacer. Ya hace el tiempo lo tengo súper cumplido. Ellos entonces se pusieron de acuerdo. No se pusieron de acuerdo. Y esta es la Real Cédula que les decía de 1804, es muy divertida. Acá está haciéndole, yo nunca he podido saber si el rey y sus ministros quisieron hacerle bullying al obispo del Cusco o si ellos realmente querían resaltar, porque si te estoy hablando que el caso es muy bueno, que realmente ellos cumplieron la orden de que tenían que escribir en brevedad y justificación, pero el gobernador responde en 1790, mientras el obispo responde en 1801 a una pregunta que le hicieron en 1789. 11 años. No existía en la internet, obvio, pero pues si el otro respondió al año y el otro a los 11 años, es que hay una pequeña diferencia. O sea, realmente poner de acuerdo a las autoridades era muy, muy difícil. ¿Qué resultado? ¿Qué pasa? Que ustedes y nosotros estamos llenos de cementerios de papel. Cementerios que se mapearon, se debatió acerca de ellos, posiblemente se dibujaron, se compraron los predios, se construyeron. No. Estos bellos cementerios están en papel, no hemos encontrado un solo ladrillito en ellos. O tenemos casos de cementerios que se construyeron y se deconstruyeron. Este cementerio es el más efímero de la historia de nuestro territorio neogranadino. Lo hacen en 1807 y lo tumban en 1807, con el primer muerto, que no se pudo enterrar ahí. Dije, acá está el relato, pues ya se me fue el tiempo, pero voy a enterrarlo porque no me caen muertos en el templo. Pero la gente me dice que entonces que ellos lo vayan a llevar para otro pueblo. Y ambos, si lo vayan a llevar para otro pueblo, me pagan, pero no lo pueden enterrar en el templo. Entonces, ¿qué hizo la gente? Pues hablar con el enterrador, que viendo toda la gente ya bravita, dijo, no, yo en el templo sí lo hago caber, pero el cura es el que no quiere. Y entonces el cura dice, no, que tiene que ser en el cementerio que está afuera. ¿Dónde está el cementerio? Allá donde está cercado. Fueron, quitaron las cercas de lo que era el cementerio, tiraron todo el material al lado del templo y dijeron, ya no hay cementerio. Y el cementerio nunca se inauguró con muertos. O sea, sí bendijeron el cementerio que nunca funcionó y se armó, fue una sonada popular en la cual se robaron el muerto y lo iban a enterrar al pueblo vecino. Entonces, es una... Y cuando les mandaron el fijo de Cartagena, como, oye, hay que mandar a poner y muéstrame el cementerio de Cartagena. Si no hay un cementerio de Cartagena, ¿cuál es el ejemplo que nosotros que seguir? Si no hay ejemplo, no se puede. Estos son Medellín, mi ciudad, mi villa. Primer cementerio 1803, funcionó brevemente. Este nunca se construyó en 1806. Este es el que se inaugura en 1809, supuestamente para todos. Y este es el primerito que nos va a funcionar de verdad en 1828, que es el cementerio de San Lorenzo. Y ahí es donde viene lo interesante del cementerio de ustedes, muchachos y muchachas. 200 años, muy pocos cementerios han logrado cumplir. Y que esté funcionando. O sea, cementerios de papel, cementerios que se construyeron y duraron 2 días, existieron, pero que realmente siga funcionando. Eso es un tesoro que muy pocos lugares pueden presumir.
Medellín no lo tiene, Bogotá, esto es hoy una estación de ferrocarril, que ya ni siquiera tenemos ferrocarril. Entonces, es el cementerio de una obra que también ya está en desuso. Entonces, que hayan tenido la idea de crear un cementerio extramuros, pero que además hayan logrado construirlo y que se preserve, es un tesoro maravilloso que muy pocos lugares han logrado poder tener, y que las personas que tanto se resistían. Este es el caso de una gente que está diciendo pues, que mi muerto se murió aliviado. No me digan que mi muerto es leproso, porque entonces no lo podría enterrar en lugar consagrado. Y mi muerto de repente, él sí tenía como unas manchitas raras, pero realmente descubrieron post-mortem que no era lepra. La gente no quería. ¿Cómo los habitantes de Mérida llegaron a ese acuerdo? ¿Qué gobernante, qué religioso lo hicieron? Ahí es donde yo, por eso es que yo estoy desde lejos, pero estoy siguiendo el evento, precisamente para poder entonces encontrarse cuáles son esos factores que permitieron que se diera coherencia. Y ahí es donde viene un punto importantísimo. Los que hacían las normas muchas veces no las cumplían. Jovellanos es de los pocos ilustrados que en su testamento dijo expresamente: los cementerios que yo he promulgado, yo quiero ser sepultado en uno de ellos. Pudo hacerlo no porque científicos alemanes han descubierto que uno mismo no se entierra. La familia dijo: muchas gracias por tu testamento, pero te enterramos en un templo. ¿Por qué? Porque eres muy rico y famoso. Y después lo llevaron para otro templo. Pero, pero de todas maneras, al menos lo dijo. Él al menos lo dijo. Porque la mayoría de los funcionarios que abogaban por la creación de cementerios decían: en mi caso, por ser hijo de, por mis ventajas, por mis cuantos, si el funcionario no se quiere sepultar, ¿qué vamos a hacer? Este señor, y le hago un aprovecho para hacer un homenaje a Lucho Repeto Málaga, nuestro fundador de la red, el virrey Abascal va a crear un cementerio que es de los pocos más antiguos del de ustedes, que es el cementerio Presbítero Maestro de Lima. ¿Qué hizo él? Fácil. Una solución pragmática. Dijo: mire, me sacan un obispo y me sacan un virrey de la catedral y los van a trasladar al nuevo cementerio. Al lado de cada uno de ellos va a haber 10 locales. Después, fosas comunes. ¿Qué le dijo a las élites? Si ustedes quieren comprar algunos de los locales, pues ahí están a la venta. El resto van para fosa común. Misteriosamente es el primer cementerio donde las élites corrieron a comprar. ¿Qué va a pasar cuando las élites corrieron a comprar? Que la gente que estaba como en los intermedios también corrió a comprar. ¿Y qué va a pasar con las bases populares? También se quisieron ir para allá. O sea, el cementerio, si se logra que fuese como una visión colectiva, ya entonces ahí sí podías entender que eran otras cosas. Y se convirtió entonces en un cementerio para todos, un cementerio general, como el de ustedes. Un cementerio donde todos fueran sepultados, no los pobres, no los castigados. General, que realmente se abrieran todos esos espacios, que también permite que sea un reflejo de la ciudad. Y dicen con esta imagen termino: las necrópolis como meta y no como sanción. Tomada hace 40 años, pero en 1857 ha sido embellecido y mejorado con monumentos exquisitos de mármol y rejas de fierro llevadas de Europa. Esta supuestamente es una imagencita de 1817, poco tiempo antes de que surgiera el cementerio de ustedes. Supuestamente, yo pongo en duda con estos carrejuacitos, pero todo puede ser posible, al menos le creo a quien escribió este material. Y ¿qué es lo que pasó para que el cementerio por fin lograse romper una tradición tan larga? Que la gente accediera a ser sepultada y que pudieran estar ahí. Nosotros nos demoramos muchísimo en Medellín. El cementerio de nosotros de élite es de 1842, el cementerio de San Pedro. En Bogotá se demoran un poco más, que es el cementerio central, que se está creando ya para la década del 50, consolidándose. Tienen que llevar un prócer para que pueda funcionar. Y todos los desarrollos que eso va a generar ya cuando los nuevos cementerios se creen. Pero el de ustedes, muchachos y muchachas, aprovechenlo, es un tesoro. No lo conozco. Tengo prometido por el equipo organizador que iremos a hacer una visita a recorrer sus espacios, pero espero que haya sido útil lo que dijimos y que se cumpla esto. Casi no hay país civilizado sobre la tierra en que los sepulcros no hayan llamado la atención de las autoridades y los primeros magistrados. Pues de su aseo y limpieza y buena situación depende hasta cierto punto la salubridad del lugar donde se establece.
No nos induce, pues, a la construcción de ningún objeto de ridículas y vanas distinciones, sino el bien general de la población. Y el placer, o mejor diremos consuelo, debe reducir los restos de nuestras familias, y que después de transcurridos 3, 4 o más siglos, puedan nuestros descendientes, al visitar este lugar fúnebre, decir: aquí yacen las reliquias inanimadas de nuestros progenitores. Ellos fueron virtuosos. Imitémosles para que, acompañándoles algún día en este triste recinto, los acompañemos también en la mansión de los justos. Muy pocos habitantes de América pueden recorrer un espacio de hace 200 años, convertido en un espacio funerario. Aprovéchenlo, apropiense de él, disfrútenlo, que es un gran tesoro. Gracias por esta invitación. Feliz cumpleaños, Cementerio de Mérida.